Sean todos bienvenidos a esta nueva ocasión y el día de hoy nos encontramos con un nuevo capítulo. En este caso, comenzamos un nuevo curso, una nueva serie sobre fundamentos de programación. Y este curso, en lo personal, se va a venir muy delicioso, aunque no sea la mejor palabra para describirlo, porque vamos a hablar de básicamente todas las bases o la mayoría de las bases que yo conozco y que he estudiado hasta el momento para entender lo que es la programación o para entender lo que es el mundo de ese desarrollo de software en general. Por lo que no vamos a ver lenguajes de programación como tal, o sea, no les voy a enseñar a programar en Python, en Java, en JavaScript, pero obviamente sí los vamos a ver, pero en su lado más lógico o en su lado más analítico, en el sentido de ver cómo realmente funcionan y por qué es que nosotros escribimos de una forma u otra y se ejecutan instrucciones en la máquina. En este caso quise empezar con, creo que lo más fundamental que considero yo, y es comprender lo que es el binario y posterior a él los lenguajes de programación. Y es que considero que la primera imagen puede escribir muy bien lo que a todos se nos viene a la cabeza cuando hablamos sobre el código, el sistema o el lenguaje binario como tal. Vemos una serie de muchos ceros y unos que al final de cuentas se terminan convirtiendo en instrucciones muy importantes en un programa. O sea, nosotros decimos siempre, bueno, es que programar es ceros y unos y eso pues creó Minecraft, eso creó Windows 10, etcétera. Puede ser cualquier tipo de pieza de software. Pero es que cuando les hablo de binario, no quiero que lo asocien a esta imagen, sino mejor a esta. Y es que binario, lo que realmente quiero que entiendan es que el código binario es la forma más básica en la que todo dispositivo electrónico puede comunicarse con nosotros. Eso es dicho de una forma muy simple, porque realmente nosotros no nos comunicamos, sino que le damos instrucciones para que se ejecuten ciertas operaciones, ya que ellos únicamente manejan la energía y según como entendemos cómo funciona la energía, esta únicamente puede poseer dos estados, apagado y encendido. Ya no sé si en algún universo crean computadoras a base de aire, pues ahí lo vemos de otra forma, pero al menos la energía, que es lo que nosotros enchufamos para que prenda nuestro computador o se cargue nuestro portátil, pues a final de cuentas es energía y lo que maneja la energía es unos y ceros. Fue gracias a esto que se pudieron forjar las bases de la electrónica y posterior a ella en la computación en general. Y es que la forma en cómo los humanos podemos comunicarlos con las máquinas, comunicarnos entre comillas, como mencionaba realmente, a lo que queremos llegar es que podemos realizar operaciones en sistemas electrónicos a como se hacían antes, como los sistemas mecánicos. Si ya nos ponemos a hablar de sistemas mecánicos, si quiero que este video sea lo más completo posible, ya tendría que comenzar a hablar desde el ser absoluto de la computación, o bueno, en la historia de la computación o de la programación con Ada Lovelace y la máquina analítica de Charles Babbage. Pero nos lo vamos a reservar para una próxima ocasión. Vamos a quedarnos que el sistema binario es es una serie de 8 bits. Cada bit en programación, en computación, quiere decir 0 y 1. Y un conjunto de 8 bits, que vendría siendo una cadena binaria, se convierte en un byte. Y un byte, pues bueno, son 8 posibles, bueno, no son 8 posibles valores, realmente son 255 posibles valores de una combinación de 8 números que solo tienen dos estados, ceros y unos. Realmente la operación es muy sencilla y es elevar 2 a la 7 debido a cada uno de los números que nosotros tenemos acá a disposición. Bueno, siempre se suele decir 2 a la 7 porque se descuenta uno, aunque depende del sistema como tal. Ya luego más adelante, si regresamos a la computación de los años 60, nos encontramos con diversos métodos que se utilizaban pues para programar máquinas, pero en lugar de hablar de historia, y a lo que quiero llegar realmente es que antes el ser humano partió programando en binario puro. Y en este caso, en la imagen que podemos ver, vemos una tarjeta perforada, que era, era una de las formas que se utilizaban para programar máquinas anteriormente, que era básicamente, si la tarjeta no está perforada, significa cero, y si está perforada, significa uno. O bueno, en algunos casos puede llegar a ser al revés, pero el caso es que solo hay dos estados, o está cortada o no está cortada. Muy sencillo. Algo a lo que a día de hoy es impensable, ya que hace algunos años pues era lo normal, pero hoy en día no empezamos a programar en binario. Hasta que llegó el momento de crear los lenguajes de programación, que siguen una lógica muy sencilla realmente. Antes hablábamos de que teníamos una cadena de 8 números a la que llamábamos byte y ahí agregamos
diferentes tipos de estados, diferentes tipos de combinaciones. Y gracias a eso nace lo que conocemos como el código, o bueno, ¿cómo le puedo decir? La convención de caracteres ASCII. Pero este no es el punto al que quiero llegar. Pero bueno, que llegó un punto donde programar directamente en ceros y unos era una tarea compleja y tediosa, ya que digamos que cierta combinación 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0 podría significar crear una variable, que ya luego veremos qué es eso, o que 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1 es sumar dos números. Eso era muy tedioso, por lo que en lugar de seguir programando con solo dos números, se comenzó a optar por asociar las instrucciones binarias a letras de nuestro alfabeto, a un lenguaje humano como tal. A lo que comentaba anteriormente es que el código ASCII no es una convención para programar ni un lenguaje de programación como tal, sino que es una convención de caracteres, apodada ASCII, que representa en su versión binaria cada una de las letras de nuestro alfabeto. Bueno, al menos el alfabeto anglosajón, latino, no sé cómo decir, porque pues acá no están los chinos ni nada de esas vueltas. Pero que si aplicamos la misma lógica del campo de la programación, pues podíamos reemplazar instrucciones binarias largas por instrucciones reducidas y que el humano pudiese entender. ¿Cómo vendría siendo el caso del famosísimo lenguaje ensamblador? Y es que gracias a esto se inventaron los primeros lenguajes de programación. Y digo los primeros, hablando en plural, ya que recibieron el nombre de lenguajes ensambladores. Como mencionaba, hablo en plural ya que se suele asociar de que el primer lenguaje de programación fue el lenguaje ensamblador. Pero realmente el ensamblador son un conjunto de lenguajes que siguen la misma convención. Reemplazar el lenguaje binario por algo más humano. Y realmente el lenguaje ensamblador lo que varían según es la arquitectura de las computadoras, aunque más, digamos, más exactos es que varían según la arquitectura del CPU. Esto era mucho más complejo hace algunos años, por eso es que nacieron los lenguajes de programación, porque realmente el binario cambiaba según la arquitectura del procesador y también inclusive la marca del procesador. Entonces digamos que programar un procesador Intel era muy diferente a programar un procesador AMD o que un procesador digamos, de una laptop, aunque bueno, pueden tener la misma arquitectura, aunque un procesador de un celular es completamente diferente, la arquitectura ARM, entre otros. Entonces digamos que a final de cuentas el CPU es capaz de entender todo. Siempre el ensamblador tarde o temprano se termina convirtiendo en lenguaje binario. Pero la diferencia del ensamblador a los lenguajes que tenemos actualmente o hoy en día es que no se compilan realmente. No se compilan ni se transpilan. Ya esto lo veremos más a continuación. Pero digamos que compilar o transpilar es básicamente convertir estas instrucciones a binario para que una máquina pueda entenderlos. A final de cuentas, el ensamblador va integrado directamente en los... Joder, qué belleza, Dios mío. Yo creo que algo mítico del canal siempre van a ser las interrupciones por el sonido de la calle, la verdad. El sonido de la calle o de la gente que no cierra el pico, pero bueno. A lo que quiero llegar es que realmente el procesador nunca va a entender un lenguaje que no sea diferente a los ceros y unos, pero el ensamblador era algo también alto, algo de tan bajo nivel que ya venía implementado directamente en las arquitecturas de los procesadores. Entonces, cuando digamos que programamos en ensamblador, el propio procesador lo interpretada a su forma para terminar entendiendo ceros y unos. Pero es que más adelante, ya cuando hablemos de los lenguajes de programación, entenderemos lo que es el proceso de compilado o transpilado, que es la forma en cómo el texto humano se transforma en ceros y unos, o bueno, una forma en que el computador sea capaz de entenderlo para ejecutar. Pero antes de seguir hablando de lenguajes, y es que es importante hablar del concepto de la abstracción. Bueno, arriba no se ve realmente, no sé, es que la imagen es muy grande. De pronto voy a separar las diapos para que sea más entendible. Permitirme un momento para que sepan que se escribe abstracción con tilde en la O. Yo no puedo ponerla. Y es que quiero que entiendan la abstracción. La abstracción, y es que a lo que nos referimos a los niveles de programación, es importante tener presente el concepto como tal. Que será ni la primera, y les garantizo, no será la primera ni la última vez que escucharás de él. Ya que es muy común en el desarrollo de software en general. Pero al menos en este caso, la abstracción se mide por nivel de comprensión cuando nos referimos a un sistema o a su funcionamiento. Y es que al ir por capas, nosotros podemos entender cómo funciona un sistema en su totalidad. Y por ejemplo, no aplicar ningún tipo de capa de abstracción porque resulta que fuimos, digamos esto en un ejemplo práctico, de que fuimos alguien superdotado que desde que nació la computación a día de hoy se ha instruido del tema. O sea,
que eres capaz de programar, por ejemplo, en binario puro. Pues bien por ti. No necesitas ninguna capa de abstracción porque entiendes el problema o entiendes cómo funciona un sistema como tal, a fondo. Pero en este caso no es un caso particular. Y lo más común es que puedan ver aplicado esto a otras tareas de la realidad. Y es que comparándolo a lo que es la civilización, el ser humano como tal, siempre hemos buscado la forma de simplificar todo. Y podemos decir que en la programación este proceso de simplificación se conoce como los niveles de abstracción de los lenguajes. Pero para no enredarnos, digamos que si somos la persona del ejemplo anterior, somos programadores con una capacidad de abstracción muy baja, ya que no requerimos de capas. O sea, entre más subimos abstracción, entre más implementamos abstracción, quiere decir que aplicamos muchas más capas para poder comprender un tema. Y es que realmente la abstracción lo que hace es, digamos, evitar ciertas características de un sistema como para poder entenderlo en su totalidad. A eso se refiere. Si tú llevas estudiando computación desde que nació a día de hoy y sigues vivo, pues no necesitas ayudas o no necesitas, digamos, ocultar procesos, ocultar características porque ya entiendes el tema en su totalidad. Pero alguien que está empezando debe tomar o debe omitir algunas cosas para poder entender otras. O sea, cuando tú empiezas a estudiar programación, realmente te enseñan lo que es una variable como un espacio de memoria y tal, pero no te van a enseñar directamente que una variable es una instrucción directamente del binario que se diferencia porque las puertas lógicas hacen algo u otra, sino ¿cómo lo digo? Es una percepción completamente distinta, aunque esto depende mucho del profesional. Pero al menos para nuestro caso, nosotros dependemos de un nivel de abstracción mucho más alto para pues pasar por alto o simplificar algunas cosas, como comentaba anteriormente. En este caso podríamos relacionar la abstracción como el proceso en que dos o más observadores interpretan una misma entidad de diferentes formas. Eso también puede relacionarse mucho con el concepto de paradigma, con los puntos de vista, pero entendamos que lo podemos simplificar. O sea, mientras que, por ejemplo, una abuelita ve un gato y la única utilidad que ve para el gato es que es como una bola de pelos a la que puede acariciar, mientras que una veterinaria ve un gato y lo está diseccionando y conociendo cada una de sus partes, digamos, pues para poder, digamos, curarle alguna enfermedad, etcétera. Y es que está claro que el nivel de abstracción depende del individuo. Por ejemplo, en esta imagen podemos evidenciar dos puntos de vista o dos finalidades muy diferentes para un mismo caso, o sea, un gato, donde según el observador, una entidad se puede tratar de una forma diferente, más o menos abstracta o más o menos simplificada. Y ahora sí ya podemos pasar al tema de los lenguajes de programación. Ya regresando a esto, existen lenguajes de programación más o menos abstractos o más o menos sencillos cuando nos referimos anteriormente como en el caso del gato. Y todo varía según la sintaxis. Unos lenguajes por alto, unos lenguajes con que de alto nivel pasan por alto muchas cosas, o sea, que agregan más capas de abstracción para simplificar el proceso o para facilitar el proceso de programación como tal, o sea, para simplificar el proceso de desarrollo. En esta imagen vamos a ver lenguajes, no todos son lenguajes, otros son lenguajes de scripting, plataformas para desarrollar, etcétera. Por ejemplo, acá tenemos Pascal, C, Angular no es un lenguaje, JavaScript sí es un lenguaje, PHP, C++, Python, C Sharp, Atom no es un lenguaje, Sublime Text tampoco. Acá tenemos Ruby, sí es un lenguaje, tenemos Java, también es un lenguaje. Ruby on Rails, me parece que Rails no es exactamente un lenguaje. Tenemos TypeScript, sí es un lenguaje. Lua es un lenguaje. .NET es un framework. V8 es el motor que se utiliza para ejecutar JavaScript en el navegador. Entonces, no todo esto acá es un lenguaje. Acá hay otras herramientas para desarrollar, pero sí la mayoría de iconos corresponden al lenguaje, que tienen su propia identidad como tal. Y es que ahora yo les hablaba anteriormente de la sintaxis. Y es que la sintaxis es que gracias a la sintaxis como tal, es que se diferencian los lenguajes de programación. Normalmente solemos asociar que una sintaxis más sencilla implica un nivel de abstracción más alto, o sea, más simplificado, mientras que una sintaxis más compleja implica un nivel de abstracción más bajo, podríamos decir, derivando en una experiencia más complicada para programar. Además de que los lenguajes con menos abstracción, o sea que son más complejos, al poseer menos capas, al omitir menos cosas, menos aspectos, son mucho más rápidos, mientras que los lenguajes más abstractos son mucho más lentos. En el caso de la imagen nosotros tenemos la sintaxis, que es la forma en cómo programamos, digamos, la forma como escribimos en diferentes tipos de lenguaje. Para nosotros humanos sería como escribir en inglés, a cómo escribir en español, a cómo escribir en portugués, etcétera.
Aunque realmente los lenguajes humanos no existen como una forma para facilitarnos la interacción, sino ya como una forma de comunicación que, bueno, surgió geográficamente y por otros aspectos, ¿no? Pero en programación, digamos que los lenguajes de programación existen no para comunicarnos, sino por el nivel de abstracción, por lo que comentaba anteriormente. En este caso tenemos la declaración de una función en Python como en Assembly. El Assembly es un lenguaje ensamblador. Recuerden que Assembly depende mucho de la arquitectura del procesador, puede variar. No es uno en específico, es un conjunto. Y como podemos ver, Python, pese a que, bueno, no entendamos por el momento lo que es un lenguaje de programación como tal, podemos ver que acá utilizamos un signo de igual. Entonces podríamos decir que acá estamos recibiendo algo de pronto y que luego acá estamos llamando una función. Bueno, esto sí para algunos le puede sonar a chino, pero digamos que una vez entienden los fundamentos de programación, esto ya es lo más común, a diferencia de lo que tenemos a la derecha. Y que acá luego hacíamos una operación que restamos un número, luego lo multiplicamos y luego regresamos dicho número, por ejemplo. Pero acá está completamente diferente. Acá utilizamos una instrucción read que era como realmente nació Assembly. Esto es realmente lo que les decía anteriormente, de que se reemplazaron los ceros y unos por estructuras o por letras, normalmente en inglés, porque la programación nació en Estados Unidos, por decirlo de alguna forma, o bueno, gente que hablaba inglés, más que nada la comunidad angloparlante, y entonces reemplazaban ceros y unos con palabras para simplificar el proceso. Entonces acá decimos que está leyendo una variable, acá está, no sé qué está llamando, acá la está escribiendo de pronto, HAL, no sé assembly la verdad, pero bueno, o sea, hay palabras, hay letras que significan algo y hay como variables o valores que le están pasando. Obviamente es más complejo, pero si nosotros tratamos de poner en la práctica, ejecutar un programa, podemos llegar a la siguiente comparación. Y es que estoy en un video que en YouTube que la embarré, o sea, esto no es mío, esto es de un video que debía haber puesto los créditos, aunque si ustedes buscan en YouTube Python C versus Assembly, bueno, Assembly sí porque es en inglés, van a encontrar probablemente ese video, que compara dos cosas. El tiempo que se demora programando, o sea, escribiendo la aplicación, versus el tiempo que se demora ejecutándose. La lógica de la aplicación, si no estoy mal, consistía en realizar un ciclo, o sea, realizar 150.000 y una veces una operación. Esa operación era, si no estoy mal, dividir un número para sacar su parte de fracción, para sacar, digamos, el residuo de su división. Y así con otra operación, me parece que cada iteración eran como tres operaciones, digamos tres operaciones, o sea que en cada iteración hacías tres sumas, es un ejemplo. Pero en este caso tocaba dividir, pues para realmente saber si ese número era primo o no era primo. Entonces imagínate empezar desde cero y aplicar esa operación para saber si es primo o no, empezar de uno para saber si es primo o no, y entonces hacer así de 2 3 4 5 6 y hacer esa operación 150.000 veces. En Python se demoró haciendo ese programa 56 segundos. En C o C++ se demoró haciendo el programa 1 minuto y 20 segundos. Mientras que en ensamblador se demoró escribiendo ese programa, debe ser más complejo. La sintaxis no la tomé, solo tomé el tiempo de desarrollo y ejecución. Y en ensamblador se demora muchísimo, 2 minutos y 20 segundos. Y eso que es un programa entre comillas sencillo. Pero ahora llega el momento de la verdad. Y es que si ejecutamos los programas podemos obtener que Python se demora 54 segundos, casi un minuto en ejecutar eso, mientras que C y C++ se demoran 5,3 segundos. Y ensamblador, pues bueno, no hay sorpresa ya con el resultado de C, tiene el mismo duración, 5,3 segundos. O sea, comparar un programa que se ejecuta en 54 segundos con otro que se ejecuta en 5 segundos, básicamente. Porque C y ensamblador casi se ejecutan en lo mismo. Pues esto ya depende de la forma en cómo se construyó C. Realmente C es uno de los lenguajes de más bajo nivel más populares en la actualidad. Bajo nivel, aunque realmente es de medio nivel. Aunque lo de los niveles depende según la, digamos, convención social, porque realmente cuando se inventaron los lenguajes de programación, todo lenguaje de programación que no fuera ensamblador o binario era de alto nivel, o sea, de una capa de abstracción mayor, era mucho más sencillo. Y los que no tenían capas de abstracción eran de bajo de nivel, pero como hoy en día existen mucho más lenguajes y se pueden hacer comparaciones, se ha llegado a la conclusión de que C o otros lenguajes más complejos son de bajo o medio nivel, aunque bueno, de bajo siempre se sigue diciendo que es binario o ensamblador, o sea, de bajo siempre va a ser ensamblador, pero digamos que de medio, o sea, se inventa un nuevo nivel que son los lenguajes de medio nivel, que son C y otros más complejos como Rust, etcétera, y ya los de alto nivel son, digamos, los lenguajes sencillitos, por lo que
Yo creo que con esta explicación es más que suficiente. Partimos desde la base que es los ceros y unos y como a día de hoy pues el ser humano por tratar de simplificar las cosas como siempre lo ha tratado de hacer pues se crean lenguajes de programación con una sintaxis mucho más sencilla pues para digamos simplificar el proceso de la creación de software. Pero esto depende mucho del tipo de objetivo que tenga uno como desarrollador porque a día de hoy que se utilicen lenguajes de alto nivel no quiere decir que los de bajo nivel no sigan existiendo. Los de bajo nivel, tanto Assembly como tal, son muy, pero muy útiles en la actualidad para desarrollar sistemas rápidos. De hecho, el núcleo de Linux está hecho en C, el kernel de Windows, o sea, la base de todo está hecho en lenguajes de bajo nivel y muchas otras cosas. Tú nunca vas a ver un sistema operativo construido en JavaScript, que es posible, lastimosamente es posible, pero no creo que sea muy bonita la experiencia. Entonces, pues, pese a que es posible hacer todo eso, digamos que siempre van a ser mucho más prácticos, mucho más efectivos, mucho más rápidos los lenguajes de medio nivel que los de alto nivel que consideramos hoy en día. Por lo que nada, espero que este video haya sido de utilidad. Recuerden, por favor, siempre apoyar al canal. Hoy me demoré un poquito más en sacar el video, no por nada, no me voy a poner a quejarme ni nada, sino que estaba haciendo otras cosas. De hecho, estoy tratando de instalar Linux. Entonces, porque realmente la experiencia de desarrollo, una vez tú entras a Linux, no regresa, la verdad. O sea, como comencé a crear contenido en el canal, creí, ya los que quieran ir se pueden ir, ya no hay nada más de curso, ya esto es para hablar con la gente que me sigue comúnmente. Yo dije, bueno, vamos a regresar a Windows para hacer los tutoriales, para simplificar todo y que la gente no se enrede mucho, pero es que no puedo. No puedo ni siquiera ejecutar Node. Ya una vez tú te acostumbras a desarrollar en Linux, que yo ni siquiera soy el usuario de Linux más avanzado, o sea, sé lo básico nomás. A día de hoy aún se me siguen cayendo los pelos de utilizar Linux, pero una vez pues le tomas el truco y comienzas a programar como tal en la plataforma, ya se te facilitan muchas, pero muchas cosas. Entonces estoy instalando por el momento para hacer otra vez un dual boot, o sea, tener Windows y tener Linux instalado en el mismo computador para poder programar o desarrollar tranquilamente. Por lo que nada, recuerden apoyar, enlace en la primera línea de la descripción para formar parte de nuestra comunidad de Discord y nada, espero que les haya servido de utilidad y nos estaríamos viendo en la próxima ocasión. Adiós.